En este video hablaremos sobre los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde nos centraremos en temas como qué eran, sus creadores, sus ubicaciones geográficas, líderes de los campos, experimentos, entre otros. ¿Qué eran los campos de concentración? Son centros de confinamiento donde se encierran a ciertas personas en general, en vez de por sus acciones individuales. Cabe recalcar que son sometidos al campo sin un juicio previo o cobertura legal en cierto sistema de represión política. Estos campos de concentración se empleaban para encerrar a opositores políticos, grupos étnicos o religiosos específicos, personas con distintas orientación sexual, civiles de una región, prisioneros de la guerra, entre otros. Los creadores de los campos de concentración. Los campos de concentración nazis fueron creados por los alemanes con el propósito principal de resguardar a las personas en contra del Estado. El primer campo fue creado en 1933 y fue llamado Dachau. Los campos comenzaron a cambiar a lo largo del que el imperio nazi se expandía por Europa, y se comenzó a utilizar los campos de concentración como lugares de encarcelamiento, trabajo forzado y exterminio. Los principales campos de tránsito como Westerbork, Kursk, Mechelen y Drancy en Europa Occidental, y los campos de concentración como Bolzano y Fossoli di Carpi en Italia, fueron utilizados como centros donde se reunían a los judíos que luego eran deportados en trenes a los campos de exterminio. Las personas arrestadas por resistirse al régimen alemán fueron en su mayoría enviadas al campo de concentración o de trabajos forzados. Los alemanes de toda la Europa ocupada los campos de exterminio de Polonia, donde fueron asesinados sistemáticamente, y también a campos de concentración donde fueron usados para realizar trabajos forzados. Líderes de los campos de concentración. Hans Meyer fue un oficial que se desempeñó en el campo de concentración de Auschwitz. Irma Gries, Maria Mendel y Dorothea Binz, conocidas por desplegar mucho más temor que incluso sus compañeros varones, golpeaban a los prisioneros encontrados en condiciones denigrantes con un gran palo. Además, castigaban, torturaban y mataban diariamente a los prisioneros. Hombres y mujeres fueron entrenados previamente para volverse más fuertes y castigar con severidad a los prisioneros. Campos que destacaron más dentro de la primera etapa antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1933 a 1939, fue el de Ravensbrück, debido a que fue el más grande para mujeres dentro de Alemania, además de ser el segundo con más extensión territorial después de Auschwitz, mientras que Auschwitz fue el más destacado de todos, siendo el mayor centro de exterminio en la historia nazi, desarrollándose al inicio del conflicto 1940 a 1941. Este se caracteriza por ser el más terrorífico por su forma de matar a las víctimas dentro de los campos. Al igual, su cruel número de muertos, aproximadamente más de 1.5 millones de víctimas. Experimentos. Los nazis experimentaron gravemente con las víctimas del Holocausto. Algunos de los experimentos conocidos que se realizaban era hipotermia y congelación, donde se sometieron personas a temperaturas bajas para simular el clima en el frente del este. Quemaduras con químicos para observar las reacciones en cuerpos humanos. Experimentos genéticos principalmente en gemelos, buscando la creación de la raza aria. Inyecciones con virus para observar la resistencia y reacción al cuerpo humano. Los nazis lograron muchos avances, pero se centraron en 3 temas: en avances militares, fármacos y tratamientos. También en el avance de las metas raciales e ideologías nazis. Se experimentó con diferentes razas, como los gitanos, para ver si resistían más a alguna enfermedad, y se crearon antibióticos. Los nazis buscaban nuevos métodos de esterilización para lograr un procedimiento eficiente y barato para hacerlo de forma masiva en razas que consideraban indeseables. ¿Cuál fue el primer campo de concentración? El primer campo de concentración nazi fue creado en 1933 y fue denominado Dachau, situado en un terreno de fábricas de municiones abandonado,
cerca de la parte noreste de la ciudad de Dachau, al noreste de Múnich. Durante el primer año, el campo albergó cerca de 4.800 prisioneros, y 4 años después, este número se elevó hasta 13.260 prisioneros. Los primeros prisioneros fueron comunistas alemanes, socialdemócratas y otros contras del partido nazi. Posteriormente, recluyeron otros grupos como testigos de Jehová, gitanos y homosexuales. En 1938 se le denomina un sistema de clasificación en los campos, siendo una estrella amarilla para los judíos, símbolo de la estrella de David judía. Pero en 1939 se generaliza para todos los rehenes en forma de triángulo con distinto color, invertido, pero con distintas letras. Así, la SS identificaba con mayor facilidad sus antecedentes. Por lo tanto, el color para los criminales era verde, prisioneros políticos rojo, a los asociales negro, en caso de romaníes café, homosexuales color rosa y los testigos de Jehová color púrpura.